Us presenta en Francisco Mora. Vaig xerrar per telèfon l'altre dia y me decía que estaba en Viena por el Instituto Cervantes invitado, que le han distinguido como, ¿me dijiste? Doctor, bueno, también en Argentina le habían distinguido doctor honoris causa, y me decía, no entiendo por qué me han distinguido con este premio si me conoce Josep de Menorca y 4 gatos más. Digo, bueno, creo que algunos gatos más en España le conocen, y damos fe porque muchos conferenciantes que han venido a dar cursos aquí, y en estos años han venido bastantes, casi todos citan a Francisco Mora. Cuando empiezas a indagar en el mundo de la neurociencia, lo primero que surge, tanto en internet como en bibliografía, es su nombre, y habéis visto los libros allí, son libros que los puedes ir consultando continuamente, como él dice, tiene algunos del 2002 y son totalmente actuales porque han salido algunas ediciones nuevas hace muy poco. Bueno, es una persona muy sabia, que se ha movido por todo el mundo, ha trabajado con los mejores científicos, entre ellos Antonio Damasio, y por tanto veréis que explicará unos pequeñísimos apuntes de todo lo que Francisco sabe. Bueno, buenas tardes, ¿se oye bien? Espléndido. Pues muchas gracias, Josep, muchas gracias, Bep, para los amigos. Gracias a todos ustedes por su atención, por asistir a estas conferencias. Creo que estamos en un momento en el país donde existe un enorme interés, un hambre por conocer los fundamentos de nuestro cerebro en relación a tantas cosas, pero desde luego y en particular en relación a la enseñanza. Es una verdad que está ahí y que desde luego tenemos que aprovecharlo, porque somos un país con gente muy deshonesta. Cuando me dicen que el deporte nacional en este país es el fútbol, no solo me niego a creerlo, es que digo rotundamente que no. El deporte en este país es engañarnos los unos a los otros. Y eso debiera cambiar, y puede cambiar. En cualquier caso, en estos 50 minutos, lo que me gustaría es dar unas pinceladas. Uno, acerca de la convergencia entre ciencias y humanidades que está dando luz o nacimiento a una nueva cultura que arrumbará la cultura que hemos vivido y de la que quiero hablar mínimamente, y sobre todo en el contexto de la educación. Dos, exponer de lo que yo hablo, de la neuroeducación, una nueva aproximación a hacer más sólido lo que enseñamos. No es que vayamos a contradecir algo o mucho de lo que hasta ahora ha sido métodos o en general educación, pero sí les vamos a dar un cementado, una basamenta más sólida, diciendo esto sí y esto no. Han dado el tiempo. Tres, quisiera hablar de lo que sustenta prácticamente, y me atrevo a decir que no solo la educación, sino lo que el ser humano es. Y eso es la emoción. Me atreveré a decir que el ser humano no es, como decía Aristóteles, un ser racional y luego viene lo otro. No. El ser humano es un ser emocional y luego viene lo otro. Y desprendido de esa emoción, quiero explicar el significado de la curiosidad, de la atención y los tiempos atencionales
en el contexto de la enseñanza. La perspectiva relativamente sólida que nos aporta ese conocimiento para enseñar mejor. De modo que comenzaré con el punto 1. La nueva cultura que asoma ya no es lo que ustedes han estudiado de dos culturas, las humanidades y las ciencias. No, la que asoma es una nueva cultura, una en donde el árbol y la hojarasca y las ramas serán las humanidades, floridas, de colores, las que todos conocemos bien, para enraizarlas primero en el tronco que las sostiene, que no hay otro, que son las ciencias. Y esas ciencias, a su vez, prolongarlas con las raíces millonarias en tiempo, que es la que dan razón de ser a lo que el ser humano es. No hay nada que se pueda entender, como decía Domansky, sino a la luz de la evolución biológica. Y en este terreno es donde yo quiero decirles que la nueva cultura viene presidida por tres aserciones. La primera, la que acabo de citar, la convergencia en una sola cultura. Ya no más vivir realmente en que todo es arte, cine, literatura y más allá, que sí, pero no, sino el fundamento que lo justifique, y en todo ello entra la ciencia. El segundo punto de las tres aserciones es el hecho que desde la perspectiva de la neurociencia, hoy, ahora, todo lo que somos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos, es el producto de nuestro cerebro y su funcionamiento. Esa es la contundente resolución hoy admitida en el mundo a partir del conocimiento de las ciencias. Pero déjenme puntualizar, no más allá en el sentido espiritual, no hay, hasta donde llegan las ciencias, ese espíritu como ente no medible, como ente etéreo. No, somos hijos de la Tierra y del producto de un devenir evolutivo de más de 700 millones de años que empezó la evolución. Lo que sí quiero decir es que no es solo nuestro cerebro lo que somos, sino nuestro cerebro en conexión con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Todos los órganos y aparatos de nuestro cuerpo liberan sustancias que constantemente cruzan la barrera hematoencefálica, pasan al cerebro y modulan su funcionamiento. El estrés no es ajeno a nuestro cerebro. Cualquier enfermedad o cualquier malestar no es ajeno. Fundamentalmente, aparte lo que voy a añadir, es que nuestro hígado, nuestras suprarrenales, nuestro estómago, un largo etcétera, produce sustancias que modulan fundamentalmente nuestro cerebro emocional a lo largo de las 24 horas del día. Pero eso que conformaría la resolución en persona que soy como cuerpo, no se hace, no es, a menos que exista la interacción constante con el mundo que nos rodea, con los demás, y con la física y la química, y los devenires de nuestra Tierra. Somos en función a que estáis ahí los demás, o soy en función a que estáis ahí los demás. Esa continuidad es lo que me hace a mí ser quien soy. Y esa dimensión es tan trascendente como nueva a la hora de proyectarla y entenderla desde las ciencias del cerebro. Y el tercer aserto fundamental, que es quizá el más importante aquí, es que el ser humano es lo que la educación hace de él. Nosotros somos, el producto de la cultura en que vivimos y de la educación que recibimos. Y no solo refiere al ambiente en este contexto de lo que recibimos en la familia, que sí,
trascendente a la hora del divorcio, que todos sabemos que existe entre la familia y el colegio, y tan dañino para educar en valores. Tampoco lo que recibimos de los colegios, tampoco lo que recibimos de las universidades. Es la cultura en que vivimos, ese enorme paraguas que entre todos y para todos cubre las transacciones humanas en valores, en normas. Eso es lo que nos hace. Mirar, nuestro cerebro, 1450 gramos, 1,5 kilos, es el producto de un devenir que apenas si todavía conocemos, aunque podría estar yo hablándoles aquí al menos 3 horas seguidas de lo más esencial de lo que ha sucedido en estos 2,53 últimos millones de años. Pero no ese es el tema. Para llegar a la conclusión que en los últimos 10.000 años nuestro cerebro no ha cambiado, ni tampoco ha cambiado nuestro genoma, ni tampoco ha cambiado apenas lo que podríamos decir el epigenoma, que sí, pero lo que sí fundamentalmente ha cambiado es lo que ustedes conocerán como ambioma, de ambiens, ambientis, todo lo que nos rodea. Eso nos lleva a la conclusión muy clara de que un niño de la antigua Roma traído aquí, en su colegio de cada uno de ustedes no serían capaces de distinguirlo del resto de los niños. Ni tampoco del Paleolítico superior, me atrevería a decir, 15.000 años. Porque lo que lo diferencia a ellos de nosotros es la cultura en la que han vivido y la educación que han recibido. Y eso tiene que ver con propiedades del cerebro básicas, como puede ser el cambio constante, la tremenda plasticidad que tenemos para adaptarnos al mundo y sobre todo para adaptarnos al mundo cognitivo en esos últimos 10.000 años. De ahí el papel de todos ustedes, el trascendente papel. Yo digo que el maestro, el profesor, debe ser la joya de la corona de un país, porque en proporción enorme reside en él lo que queremos que sean los ciudadanos de donde vivamos, sea el pueblo, sea la ciudad, sea la nación, sea el mundo, porque a eso convergemos, la joya de la corona de un país. Y desde ya para Roma, para acá, efectivamente, ese maestro tendría que ser aquel que tenga esas cualidades en las que ame lo que enseña, conozca en profundidad lo que enseña y sea capaz de abrir los ojos de quienes escuchan. Son 3 parámetros fundamentales a la hora precisamente de enseñar bien. Y en esa dimensión nos tiene eso que llevar precisamente a lo que se debe pretender, que es hacer seres humanos más honestos, menos creencias, más fundamentos en valores y normas, que lo mencionaré, a la hora de transmitirlo de una manera programada, de una manera reglada, en el colegio fundamentalmente, y lo veremos, y desde luego arreglar ese divorcio familia-colegio, sin el cual el colegio es un fiasco. Conocer más es precisamente lo que mucha gente no sabe, enarbolar la bandera de la libertad. Porque conocer significa eso, tener capacidad de escoger, ser en ese sentido más libre de tener mucho por delante. Hay muchas cosas que lo facilitan, entre ellas lo podemos discutir, conocer una lengua nueva. En definitiva, punto 2. La neuroeducación. La neuroeducación, ustedes han oído hartamente, posiblemente, de la terminología con la que el prefijo neuro se pone delante de todo aquello que se quiere hacer nuevo. Quieres hacer algo nuevo y lo que se te ocurra, le pones neurosilla y ya dices, hombre, esto parece que es nuevo, esto parece que sí, hay que ponerle nuevo. Y cualquier librito de los que asoman, neurobichitos. Bueno, mire usted.
No, no. La neurocultura, de la que algunos hemos casi bautizado el término, es el fundamentar lo que es la cultura en entender que no hay más allá que el ser humano. Y el ser humano entendido como producto del proceso biológico. Biológico. Somos pura biología. Aunque nunca se puede dar ese puñetazo en la mesa diciendo esto es así, porque no lo puedo discutir si alguien me dice que no es así. Pero todas las evidencias nos llevan a que poniendo juntos neurociencia, psicología y medicina, nos llevan a esa conclusión en el mundo pensante de la ciencia. En cualquier caso, en relación a la educación, la neuroeducación nace lo mismo que ha nacido la neurofilosofía, que ya lleva 40 años desde Patricia Churchland, la neuroética, sin ser discutidas, la neuroestética, la ciencia de las decisiones, que es la neuroeconomía, y muy modestísimamente, quizá tal vez, la neuroeducación. En cualquier caso, hoy se habla que es una nueva dimensión, de nuevo, de educar teniendo o tomando ventaja de lo que empezamos a conocer de verdad acerca de cómo funciona el cerebro. Es más, algunos aventurados, y yo no sé, yo aportaría también el granito de arena de apoyarlo, se dice que llegará un momento que educar sin saber cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y a eso andamos. Pero déjenme que les digas que hay voces críticas, como en todo y como debe ser. Voces críticas que dicen, mire usted, no me venda la moto. Hay un abismo enorme entre lo que sabemos los neurocientíficos y cómo el mensaje con el lenguaje abstruso de esa ciencia es transmitido a los docentes. Sean maestros, sean de primaria, sean de secundaria o sean de universidad, incluso los que son conocedores teóricamente de la neurociencia. Los mitos nacen cada segundo porque hay una mala interpretación de algo tan difícil acerca de cómo funciona el cerebro y transmitirlo a los maestros. Entender es muy complejo. Y eso es algo que ha hecho a muchos psicólogos decir, no es el momento. Porque yo todavía, y te desafía, podría explicar lo que usted explica sin hacer ninguna referencia al cerebro ni cómo funciona. Y tendrías que a lo mejor que decirle que sí. Pero yo no participo de eso. Claro, si no, no vendería el producto. Vendo lo que entiendo que sí hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Lo acabo de citar, y alguno de ustedes también lo ha citado. Porque nacen ya neuromitos, es decir, falsas verdades. O bien porque están mezcladas con creencias, o bien porque se ha malinterpretado, o bien porque hay intereses espurios. El caso es que nacen falsas verdades que nos confunden. Y lo que la ciencia pretende es precisamente, lo discutíamos Carlos y yo hace un momento, pretende es alcanzar una mejor verdad. Que se debe entender por mejor verdad aquello que nos unifica, aquellos que nos hace más entendernos bien. Y eso es lo que pretende en alguna medida la neuroeducación, aceptar del método A, del método B, lo que realmente contrastadamente por la ciencia nos permite decir que en la ciencia, como lo he dicho, en el contexto de la psicología cognitiva y la medicina en el contexto a su vez de los elementos perturbadores en la educación, sea la dislexia, sea la discalculia, sea el autismo, en fin, un infinito, sea la hiperactividad del niño, en fin, tantos problemas que asoman. En cualquier caso, insisto, destruir mitos o falsas verdades es lo que al menos a mí me empuja a esa dimensión de decir es ahora cuando tenemos que empezar. ¿De qué se habla cuando se habla de neuroeducación? Pues miren ustedes, se habla
de códigos cerebrales. Nosotros no venimos al mundo como una tabula rasa, ni aprendemos como niños una lengua así, porque vaya, imitado. No, venimos con códigos genéticamente grabados que se ponen en funcionamiento en el entorno de la cultura en que vives. Códigos que dan expresión de toda nuestra historia biológica de millones de años, aun cuando la lectura o sencillamente el hablar tengan dimensiones completamente distintas. Cuando se habla del lenguaje, pues la gente habla y la gente, y hasta los cultos y lo que escriben, que bueno, eso nació, el lenguaje noético, luego hablaremos del emocional, el noético nació hace, pues eso, desde prácticamente el Homo sapiens sapiens, para acá, 100.000, 150.000, máximo 200.000 años, eso es lo estimado. Y se dice, bueno, propiamente el lenguaje, 10.000 años desde la agricultura, bueno, por ahí detrás, en fin, etcétera, ¿no? Nosotros, hasta donde la neuropaleontología nos demuestra, con un espécimen muy específico, encontrado con magníficas condiciones, de 1.800.000 años, con el hemisferio izquierdo Broca en Wernicke, que esos neologismos ya comenzaron a pronunciarse más allá de las onomatopeyas del U, A, I, U, es decir, U diferente de BU con respecto a lo que pudiera significar. Frente a eso sabéis que tiene lo que llamamos periodos críticos o ventanas plásticas. El lenguaje oral, el noético, de nuevo, no se puede hablar nunca bien, y desde luego casi nunca hablarlo si lo extiendes 2 años más, desde que se nace desde el nacimiento hasta los 7 años, 8 años, y a partir de los 8 años la ventana plástica, que significa ese tempo de lo que es el arco vital, que permite que toda la sinaptología y mielinización del cerebro madure y suficientemente en función a la información que recibe y transforma y expresa los códigos que traigo al nacimiento. Si en ese tiempo yo no he escuchado nunca hablar a un ser humano, a un congénere, con cualquier lengua, creo, o según Noam Chomsky, somos herederos a lo largo de la evolución de efectivamente esos códigos o gramática universal, no podemos hablar, porque se ha, digamos, esclerosado los circuitos que nos permiten hacer esa función. Sin embargo, una vez que hablamos, si somos capaces de hablar sin ventanas plásticas cualquier lengua del mundo o aprender cualquier cosa que tenga que ver, porque en la lectura aprovechamos no solo las áreas del lenguaje, la historia de la lectura es fascinante. ¿Por qué? Porque es un invento cultural. El cerebro no viene preparado para leer. Para leer se necesita reestructurar, así como lo oyen, cambiar la conectividad del cerebro y crear códigos para la lectura. Aunque nos aprovechemos de Broca y Wernicke, que son el lenguaje y la base del lenguaje, la lectura rotula, áreas del cerebro distintas en el sentido de arrumbar un poco la función que tenían para que hagan la nueva función de la lectura. Se dice que el giro fusiforme o parte de esto es el Visual Word Formation Area, el área visual que hace simplemente que se vean las caras de quien lee y lee bien mucho peor que el que no lee, porque esas estructuras han estado simplemente educadas o estructuradas para la visión de las caras. Y eso es un mundo fascinante. El que no tengan ventanas plásticas es francamente fascinante. Se puede aprender a leer incluso a los 90 años, como hay 1 o 2 o 3 casos, que habla de la plasticidad del cerebro. Y eso, insisto, es absolutamente, para mí, en cualquier caso, fascinante. Y cuando se dice leer, no es leer como la mayoría de ustedes y yo mismo leemos.
que lo hacemos despacito o más deprisa o con menos capacidad. Que se dice que es el cerebro izquierdo el que con sus áreas fundamentalmente tiene y alberga en el lenguaje en general, pues tiene y alberga las áreas para eso, para la lectura igual. Pues no es así. Para leer un libro de 800 páginas, de sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo al mediodía, y enterarte perfectamente de qué va, que es lo que hacen muchos editores altamente cualificados, que en 3, 4, 5 días son capaces de presentar el informe de cada libro, y cada tocho significa 1000 páginas, se necesita no solo las áreas base, se necesita ocupar casi todo el cerebro derecho e izquierdo en esa funcionalidad. En definitiva, el tercer punto que habla de lo que habla hoy neuroeducación es, por ejemplo, la plasticidad cerebral. ¿Qué creen ustedes que es aprender y memorizar? Recablear el cerebro. Aprender y memorizar es el cableado, que significa la conectividad sináptica entre los más de 100.000 millones de neuronas que pueblan nuestro cerebro, o las áreas en este caso concreto que son la base de lo que se aprende, cambian. Cuando se aprende y se asocian eventos, el anclarlos en la memoria transforma nuestro cerebro. Hoy conocemos muy bien eso del laboratorio y sabemos que la necesidad que tenemos de varias cosas para que se memorice bien lo que se aprende. Repetirlo constantemente y, sobre todo, darle significado a lo que se aprende. Quiero expresar aquí la necesidad de un colorido emocional del mundo, si queremos que el mundo nos diga algo que valga la pena aprender y memorizar. Esto nos lo enseña más y más cada vez lo que entendemos por plasticidad cerebral, de plasticón, cambio en griego clásico. Se transforma, y lo termino, en física, en química, en anatomía, en fisiología, en los circuitos y redes neuronales que expresan la conducta y, a continuación, lo que expresan los procesos mentales. Tan físico como lo que estoy contando. Y les digo más, si hay alguien de aquí que haya encontrado interesante hasta ahora lo que voy diciendo, solo hasta ahora, fíjense, dentro de 48 horas su cerebro físicamente habrá cambiado. Así de plástico es nuestro cerebro y nuestra capacidad de, como ahora les añadiré, de sobrevivir en cuanto hablemos de la emoción. Y el punto que a mí me preocupa hoy, y que de haber hablado del contenido, pues francamente a lo mejor le hubiera dicho solamente me gustaría hablar desde la neurociencia de valores y normas. Me preocupa profundamente. Por la razón que os digo, somos un país deshonesto. No nos fiamos los unos de los otros. Y eso, sin embargo, nos debe llevar a replantearlo en un país que no se replantea, que no recibimos la educación reglada que tuviéramos que recibir en lo que corresponde y cuando corresponde en el arco del desarrollo vital humano. Cuando una señora me vino y me dijo, mire usted, profesor, tengo un adolescente, 14 años, no puedo con él, ¿qué hago? ¿Qué podríamos hacer? Y le digo, pues mire usted, aunque suene chiste malo, transfórmemelo usted en un niño de 3 años, me lo trae y seguro que puedo hacer algo. Porque esa educación en valores y normas hay que comenzarla a esa edad, a los 3 años. Es lo que yo le llamo los valores primarios, de 3 a 7 años. 1, es de lo poco que enumeraré, pero quiero hacerlo. A menos que alguien me levante la mano y me diga no. Y entonces pues cambiamos. Es un país democrático, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aunque en la enseñanza mucha gente dice que de democracia nada. Bueno, la puntualidad es importante. La puntualidad significa respeto. Los grandes países, efectivamente, a cualquier nivel, académico, de una conferencia,
de un encuentro. La puntualidad es importante, tan importante, y el tiempo es tan importante en algunas culturas, que no te dicen nos vemos a las 8. Vamos a reunirnos en mi casa a las 8, de 8:10 o de 8:30 a 9:30, para que tú puedas contar con tu tiempo después. Ahora me pueden ustedes decir en la discusión que tengamos, pues eso se hace perder mucha calidad de vida. Anda que Agustín queda que empieces una conversación y si es buena, afectiva, emocional y relajante, pues no se extiende. Pues si se extiende 1 hora, como si se extiende 2, es excelente. Muchos países no lo entienden así, por esa dimensión que les digo, al menos sin ser rígidos, en que la puntualidad es el respeto al otro, también en una conferencia. Que me dijeron lo de la puntualidad, y dice, ya sabe usted, vamos a esperar 10 minutos para que la gente pues, pueda y tal. Y dice, y yo lo miro, me dio una interrogante en la cara, y me dijo algo así, ¿no está usted, ya sabe usted, por el respeto a la gente? No, dijo, por el respeto. Y sí le dije, ¿respeto a quién? Porque a mí que estoy esperando, no. En fin, no es difícil entronizarlo. Y entronizarlo no como se hace, hay que ser puntuales, niños. No vale, maestros. Hay que estructurarlo. Hay que de alguna manera reglarlo. Hay que repetirlo. Hay que ponerlo en valor. Hay que mostrarlo, el maestro y todos los miembros del colegio. Y hay que reforzarlo, por supuesto, en la casa, y si no, no vale para nada. La responsabilidad la tiene que tener desde los 3 a 7 años, adecuando el lenguaje, se puede adquirir los valores éticos básicos que conlleva además la responsabilidad. Y hoy empezamos a saber bastante bien qué redes neuronales y en qué áreas fundamentales del cerebro vienen a, no propiamente a codificar, esto es muy complicado, pero sí lo que llamamos áreas del cerebro que tienen los hubs, nodes, significa los conectores principales de lo que hace que haya responsabilidad. Hay niños con alguna lesión de parto o mayores con lesiones que no saben lo que está bien y lo que está mal. Y esto nos llevaría muy largo. Y por tanto no pueden tener responsabilidad si no saben que está bien y que está mal. Y hay muchos casos sociales que en jurisprudencia, cuando se ha llegado a estas personas, se les ha metido en la cárcel hasta que se ha descubierto que ha tenido una pequeña esclerosis de la corteza orbitofrontal medial, o ha tenido un tumorcín, o ha tenido una pequeña hemorragia, o en el parto el niño ha sufrido eso, que no prestas atención, que eres un irresponsable. En eso es la convergencia de lo que yo les hablo. El cumplimiento de compromisos, eso en un niño se puede instrumentalizar. El respeto a los tiempos de los demás y los espacios también de los demás. Y sobre todo, educar en la autosuficiencia, que es desanclarte de la esclavitud. Ser autosuficiente es aquello que no te hace, papá, ¿me puedes enseñar, maestro, que no entiendo? Antes de llegar a eso, hay que llegar a que los niños entiendan que un problema es algo que tienen que intentar. Se ha mencionado aquí la creatividad, la parte de ti que te hace, voy a ver esto como es antes que hacerlo. Eso es educable, porque si no se educa, no se tiene. Aunque haya un algo o una impronta que a muchos niños le haga hacerlo. Eso se puede instrumentar. Por supuesto que hay que educar a esa edad, el dominio emocional del lenguaje. Los españoles, yo no sé, bueno, los italianos también, y los griegos, algo, yo creo, ¿no? Pero los españoles somos muy gritones. Tú reúne a 10 españoles o a 5 y en menos que canta un gallo tienes unas voces que lo que ejemplifica es que no se escucha uno al otro. Eso hay que educarlo y se puede educar con constante repetición y reglados en las enseñanzas repetidamente, hasta que cree que lo que todos que tratáis a los niños sabéis mejor que yo, un hábito. Cuando se crea un hábito, es como cuando conduces un coche.
Tú no piensas en lo que estás haciendo, pero lo haces bien. Pues eso es un hábito, un algo engramado, si me permiten la barbaridad, de tal manera en el cerebro que no haya que pensar cómo hay que hacerlo, o si levanto la voz o tengo que controlarla. Hay que, educadamente en ese sentido, de esas edades, llegar a ese punto en donde están los silencios que fecundan en una conversación. Está escuchar y promocionar dentro de lo que cabe, a menos que estés dialogando con un Berzas y no lo aguantes. Escuchar a aprender. Y solo cuando te mire para que efectivamente tú expreses tu opinión, la expreses. No voy a decir la ventaja que en estas cosas, no en estos primarios, pero hay universidades del mundo donde te siguen educando y donde si no tienes esos matices, forman parte de lo que es esa educación porque es un sello que tú llevas. Algunos hemos tenido el privilegio de haber sido educados en esas universidades. Es cierto, en esos países existen esos colegios donde previamente se ha controlado para ir en ellos y educarla, por ejemplo, la adolescencia, el colegio de Eton en Cambridge, en Inglaterra. Pero hay las universidades que hacen que no lleves simplemente el escudo de tu universidad, porque tal, no, que lo lleves con orgullo. Y a llevarlo con orgullo significa para ellos que cada vez que estés y te comportes, vean en ti de dónde has venido y qué formación has tenido. Ese sello de distinción que tiene que tener al final todo el mundo. Porque yo no soy elitista para la educación. Creo que un pueblo, una nación debe ser educada en todos por igual, hasta el punto en donde se alcance que la diversidad haga que potenciemos al que realmente puede tener el valor excelso de producir cosas que además después nos beneficien a todos. Por supuesto que hay que educar las normas, no solo evidentemente lo que significan los valores, eso sirve de poco, sino instrumentas las normas con las que luego justamente se respeten esos valores. Mirad, lo que voy a decir es de la calle, porque es que yo no soy más que de la calle en ese contexto. Cuando subes a un autobús, tú ya hoy en los autobuses de las principales ciudades tienes asientos que pone un carrito y la gente se sienta en ellos. O en el aeropuerto. Yo me observo esas cosas porque evidentemente las quiero decir después. Veis que 3 chicas jóvenes se han sentado en los 3 asientos verdes que hay y que son para personas mayores. Esto no está hecho para que tú te sientes si no hay nadie con carrito. Está hecho para que permanentemente esté vacío si no hay gente con carrito. Porque hay gente que entra al autobús y se ve intimidada si hay alguien sentado en ese asiento. Para que ese asiento corresponda con lo que la educación de valores y normas exista en una buena sociedad, tiene que estar vacío constantemente. Y como eso os puedo contar tantísimas cosas. Es que está vacío. Cuando ya venga el del carrito ya me levantaré. No, usted no debe sentarse ahí. Nunca. Si usted es una persona que se puede manejar y no tiene absolutamente ningún problema. Hacer cola en una parada cualquiera. To queue en muchos países es que es algo, bueno, reglado, te lo enseñan, sabes que es así, o no tirar, claro, si no hay papelera lo tiras al suelo, evidentemente, porque aquí nos saltamos inmediatamente a la responsabilidad de los que nos mandan, que son los políticos, y que de alguna manera se han invertido las normas y los valores. Ese tío o esa tía de ahí arriba no es la que realmente me va a servir a mí como ciudadano. Tengo que obedecer ese poder, eso que significa salir del coche oficial y efectivamente mandarle un respeto. ¿Respeto de qué? Más allá de lo que yo también tengo. Y eso hace que haya que haber alguien que se pase de vez en cuando en el autobús y le diga, señorita, ahí no se puede usted sentar. Es decir, no una dictadura, pero sí que se instrumenten esos valores y esas normas que si no se han arreglado ya en el colegio. Es un feedback constante. ¿Cómo hacer un político maleducado que no ha tenido el fundamento de lo que estoy hablando a los 3 años?
o 7 años, imponer unas reglas que efectivamente le son ajenas. Eso necesita una profunda transformación de arriba abajo y de abajo arriba. En eso está el compromiso serio de los maestros. Y luego, más allá de lo que significan los valores y las normas, para mí, que son los clásicos, que son la libertad, que son la dignidad, que son la igualdad, que son la nobleza, que son la justicia, que es la verdad, que es la belleza, que es la felicidad, que también se ha hablado aquí esta mañana. Son valores. En su buen matiz hay que colocarlos en su sitio y se puede hacer para ser un ciudadano mejor. Eso, como no se instrumente con lo previo de valores primarios, difícilmente se puede hacer. Ni se puede reconvertir un adolescente, porque sabéis, o quizá no sabéis tanto, la revolución neuronal que existe en el cerebro del adolescente. Las neuronas mueren y las que quedan se reorganizan, se hacen más grandes, las conexiones difieren. Existe todo un cambio profundo que a menos que ya venga con valores y normas, difícilmente lo puedes instrumentar. Eso hay que saberlo. Y si no se sabe, tenemos los problemas que tenemos. ¿Qué pasa con la adolescencia? Nadie lo sabe, o alguna gente tal vez sí. En definitiva, punto 3. Hablar de la emoción. Señores, les voy a hablar de la emoción desde la perspectiva neurocientífica. Por supuesto que le puedo hablar con el ingrediente psicológico, pero la emoción es la energía que mueve el mundo. La emoción es aquella fuerza que llevamos dentro y que nos empuja a hacer cosas, a vivir, a tener interconexiones con todo lo que nos rodea. Mirad, la palabra emoción es eso. Emotio, emotionis, motor que te mueve. Motor que te mueve hacia afuera. Y la emoción no ha nacido hace 2 días. La emoción ha nacido hace 200 millones de años. 200 millones de años. Es decir, en el cerebro de lo que nosotros somos cuando nacimos como mamíferos. La emoción, no lo olvidéis, son procesos inconscientes, todos. Y sirven para mantener la supervivencia, que es lo más sagrado que tenemos. Nosotros y cualquier bicho. Muérete y se acabó la historia por mucho espíritu que quieras fundamentar en ti mismo. Hay que conocer las bases para cuando hablamos de lo otro, entenderlo en el contexto preciso, que es lo que nos aportan los conocimientos de la nueva cultura de la que estoy hablando. Pero mirad bien, he dicho 200 millones de años. Hace apenas 3 meses apareció en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, Science, diciéndonos que las raíces más elementales de la emoción se pueden encontrar en los invertebrados hace 450 millones de años. Nada hay en la evolución que se sostenga a menos que sirva para el propósito sagrado de mantenerte vivo. Cualquier otra cosa, la naturaleza te lo hace desaparecer de inmediato. Esa frase que han oído ustedes en inglés, use it or lose it, lo utilizas o lo pierdes. Pues bien, la naturaleza eso lo lleva a rajatabla. Y aquello que realmente no sirva a un propósito, y el propósito máximo es mantenerte vivo, lo hace desaparecer. Es mentira. No un malentendimiento, mentira. Cuando la gente vende por ahí que el 10% que utilizamos, el ser humano utiliza el 10% del cerebro. Eso es un mito. Utilizamos todo el cerebro que se requiere para la función específica que tienes que realizar. ¿Que se puede mejorar esa situación? Claro que sí, pero estamos hablando del 10% de lo que es propiamente el cerebro en su estructura básica y en la que funcionas. Funciona todo. A través de la plasticidad, evidentemente, es mejorable. En cualquier caso. Me llevo al principio cuando decía lo de Aristóteles. No hay razón sin emoción. No hay pensamiento sin el calor de la emoción que lo calienta, que lo hace hervir, que lo hace
desde dentro hacer que eso tenga un valor. Porque nada en el mundo tiene significado a menos que se lo dé inconscientemente la emoción. No hay ni bueno ni malo. No hay ni premio ni castigo si no tienes los fundamentos cerebrales de la emoción. Y además, los voy a desafiar. Sin emoción no hay procesos mentales bien ensamblados y coherentes. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas y mirar bien que estoy diciendo que las emociones son todas inconscientes. Yo digo a mis estudiantes que ante el examen múltiple, respuesta 5, tal, no sé qué, la primera corazonada te hace decir, esta. Después entra la razón y dice, no, no es esa, es esta. Pero, ¿y esta? Quizá esta, pero ¿y si no? Cuando efectivamente tienes una corazonada y te dice la razón, no, es esta, tírate por ahí. Pero si empiezas a decir con la razón que puede ser esta, pero también esta y tal, esta, no lo dudes. Vete a la corazonada, vete a la primera, vete al clic emocional, porque de alguna manera en tus estudios, cuando lo has hecho, es lo que te ha quedado más fijo en la memoria. Procesos precisamente tampoco existen de aprendizaje y memoria. ¿Quién no sabe que lo que mejor se recuerda es lo que ha venido asociado a una emoción? No hay memoria sólida si no ha sido con cosas que han tenido un significado profundo para ti. Yo suelo decir que alrededor de los 3 años y medio, y lo recuerdo, me caí por las escaleras de mi casa y me dejó una impronta desgraciada que me ocurrió. Sé que me rompí no sé qué, sé que... etc. Y digo 3 años y medio porque nadie, como saben ustedes, puede recordar nada antes de esa edad. Que no les vendan nunca. Que yo a los 2 añitos recuerdo que la estructura funcional sinaptológica del hipocampo no está madura para grabar eso. Ojo, sí se pueden grabar a cualquier edad fobias, lo que transformas en algo inconsciente que no sabes qué es, pero que te da miedo. La oscuridad te da miedo. Algo te ha sucedido en la oscuridad, evidentemente, pero no se puede transformar en algo consciente, ni el psiquiatra ni el psicoanalista. Sí se pueden instrumentar conductas nuevas que palien y curen relativamente esa situación. Y desde luego, sin emoción no hay sentimientos, porque el sentimiento es el conocimiento, el saber yo de mi emoción, es hacer consciente mi emoción. Yo sé que tengo miedo ante un depredador que me va a morder la cabeza. Yo tengo miedo como lo tiene igual el ratoncito, el elefante, el delfín, todos mamíferos. Pero ellos no saben que tienen miedo, ni un perro tampoco. El mecanismo por el cual trabajan en el mundo son mecanismos inconscientes, no saben. Yo sí sé. Pero la conciencia de saber es lo que a veces nos hace que ese depredador a ti te coma la cabeza y a los otros 3 no. Porque cuando tomas la decisión de dónde qué vas a hacer, los 3, ya saben ustedes las 3 respuestas del sistema autónomo vegetativo: fight, 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 luchar, huir o esconderte. Lo hacemos los 3 igual. Pero como a ti se te ocurra delante del depredador pensar, bueno, quizás mejor subir por la ventana que... Antes de llegar al inicio del pensamiento te han comido. Precisamente las reacciones y las respuestas conductuales emocionales son inconscientes porque no tienen o tienen el menor tiempo en su ejecución. No se piensan. De hecho, no eres consciente. Cuando terminas arriba de la ventana te preguntan, oye, Paco, ¿qué haces ahí arriba? ¿Por qué no cogiste la puerta? Y te dicen, ¿yo qué sé? No lo sabes. Es el tiempo, que es, de nuevo, el valor máximo, valor sagrado, que es el de la supervivencia. Pero los sentimientos en el ser humano van muy lejos.
hasta que todos vosotros y yo, todos juntos, decimos, ese es inhumano, no tiene sentimientos. El sentimiento es esa consciencia, no conciencia moral, consciencia de saber, en el contexto de tu background, lo que está sucediendo. Y más allá, te lleva a lo que es tan humano. Cuando tú escuchas la 9ª Sinfonía de Beethoven en su parte coral, o al menos me ocurre a mí, me embarga. Es algo que me transporta. Es esa belleza de la que aquí ha sido hablada, a la que yo le quiero matizar. La belleza no existe fuera en el mundo. El mundo no tiene belleza, ni tiene color, ni tiene movimiento, ni posiblemente tenga las formas que usted ve. Eso lo construye nuestro cerebro después de 700 millones de años para mantenerte vivo. Un ser que venga de otro planeta con la historia nuestra desde el principio celular hace 3.000 millones de años y haya construido otro código que no sea el de los puntos, las rectas para las formas, el contraste, absorción y programación de los colores, etcétera, etcétera. Ve un mundo completamente distinto al nuestro. Completamente. Posiblemente incluso, y eso no lo saben hasta los físicos más versados a lo que yo veo, no podamos interpretar si tuvieran un lenguaje, el lenguaje en absoluto, porque formará parte de un código no imaginable, como ningún pintor puede dibujar nada que no sea basado para una cara, que no sea basado en una nariz, unos ojos y una boca. Podrá poner 1000 bocas, 5 narices, 36, no sé qué, 4 cuernos y 2 rabos. Pero todo es sacado de lo que hay en el mundo y de los códigos con los que él crea el mundo. Fuera de eso, ¿qué es lo que sucedía en 3.000 millones de años de otra evolución? Nos haría incompatibles con ver esa realidad. En definitiva, lo que trato de decir es que nosotros somos los únicos seres humanos los seres humanos somos los únicos que apreciamos esa belleza, que significa esa dimensión que, bueno, para mí y para tantos nos transporta. Se habla de los chimpancés, que tienen rasgos, y yo no lo discutiría, o se podría discutir aquí, que tienen algo, rasgos de sentimientos, pero son primarios. Tú ponle un saco de bananas y la sinfonía, la 9ª de Beethoven coral, a que la escuche, lo sientas a la y si es que puedes sentarlos, y verás tú la atención y la abstracción que tienen a donde les llevan. Eso está transparente. Vemos el mundo a través de las gafas emocionales de nuestro cerebro. Y esto, ya estamos en el punto 4, así que terminaremos pronto y descansarán ustedes de mi rollo. La emoción nos lleva a entender qué es la curiosidad. La curiosidad es lo que ustedes, que algunos de ustedes a lo mejor con los ojos bien abiertos, y que yo diría, Dios mío, cuánta atención me prestan. Ustedes ya saben que el proceso atencional, lo hablaremos en un minuto, es relativamente cortito. Y aun cuando me estén con los ojos abiertos, ustedes ya pueden estar en otra galaxia. Eso es transparente, a no ser que tengan ustedes, aunque tengan ustedes delante un orador con verbo suficiente como para que le cacen a ustedes la atención la hora y media que puede durar una conferencia. Salvo eso, dura muy poquito. Y ustedes, ya digo, están así. Y dices, Dios mío, lo que es verdad. Miren ustedes, la curiosidad es, imaginen que estoy atento a ustedes, ustedes a mí, y de pronto aparece por aquí a mi izquierda, eso se ha convertido en un meme en el mundo, si por el mundo entendemos Europa y América, que sale por ahí, se da un paseo sin yo ser consciente que los estoy mirando a ustedes y sale por el otro lado. Eso es un fenómeno curioso, es un fenómeno que rompe la monotonía. Es un fenómeno que el esquema en el que ustedes están envueltos para prestar atención lo rompe. Y ustedes se alegran y ven para ver cómo se mueve, qué es lo que hace. Y lo que me gustaría mencionar después, ¿qué es lo que lleva la curiosidad? A la atención. Automáticamente. Necesitaría yo decirle a todos ustedes
si me dicen una jirafa, o yo me vuelvo así y veo la jirafa, mirar la jirafa, qué cosa más curiosa. No, ¿verdad? Todos estarían mirando y atendiendo a la jirafa sin absolutamente prestarme atención a mí. Pues miren ustedes, eso es el chispazo perceptivo, porque es una percepción emocional. La emoción se dispara. Y eso es ese punto primario que yo sostengo es la base de cualquier buena enseñanza. En cualquier caso, también hay que añadir que tenemos eso, lo mismo que les dije de la emoción, puesto que esto es hija de la emoción, lo tenemos innato desde los mamíferos, por lo menos hace 200 millones de años. Todos los niños son curiosos. Todos los adultos son curiosos. Y no me nieguen que los viejos también son curiosos. O por lo menos me he roto la cabeza escribiendo un libro de 300 páginas para demostrar que la emoción sigue viva con sus brasas hasta bien avanzados los 90 años. Y pongo la demostración empírica entre la inteligencia artificial y todo aquello que no lo es, como es el posthumanismo, que se puede luchar contra él por las tonterías que se dicen. Se puede ver que la emoción no muere en el ser humano. ¡Sí! Desciende el calor que produce, como puede ser demostrarte que un niño la tiene viva, menos el juvenil, menos el adulto, y va descendiendo. Pero si cambiamos los parámetros sociales que demuestran hoy en la ciencia que la emoción sigue allí y solo hay que alimentarla desde fuera para tener un tío activo, una mujer activa, hasta bien entrados, al menos en lo que se estima, 200 años, a los 100 años, eso transformará el mundo. ¿Y cómo vamos a vivir con la robótica? En eso, si lo he escrito es únicamente con la dimensión de haceros ver que la neuroeducación o la educación no va a ser en el futuro lo que se constriña al niño, al joven, al adolescente o al universitario y que de alguna manera ya profesionalmente se vaya mejorando. No, la educación veréis que es una nueva rama, toda la que a partir de los 60 hasta los 100 se construya absolutamente sobre parámetros nuevos. El mundo cambia. Y el mundo está dando una perspectiva que cuando uno se ancla y se queda esclavizado a lo que conoce, cuando de pronto se abren esas puertas se da uno cuenta de la dimensión nueva que tiene. En cualquier caso, la emoción es la curiosidad, ya sabéis, no es algo permanente. Se agudiza con el hambre, se agudiza con la sed. Anda que la curiosidad no se agudiza con la falta de sexo con la pareja correspondiente, sea homo o heterosexual. Es curioso lo que tal y visualizas rápidamente y te interesa. Mientras que cuando estás saciado, pues no. La curiosidad, yo insisto, es homeopática, es de alguna manera conforme a la homeostasis. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin curiosidad yo les digo a ustedes que no hay atención, y sin atención no hay conocimiento. Conocimiento explícito, el conocimiento evidentemente que nos aporta y nos lleva hacia el conocimiento nuevo. Pero lo que yo no quisiera es pasar esto sin sacar la siguiente conclusión. Y lo digo a veces exigentemente. Llévense ustedes, take home this message. No pueden ustedes marcharse sin ser conscientes que ustedes no les pueden decir como maestros: ¡Pedrito! ¡Préstame la atención! ¡Hombre! ¡Que no me prestas atención! Te vuelves a escribir 5 minutos, 2 minutos. Y Pedrito con su mariposa: ¡Pedrito! Presta la atención. Eso es estéril, inútil. La atención hay que evocarla. Perdón, la curiosidad hay que evocarla. El gran profesor es aquel capaz de convertir incluso lo soso siempre en interesante. Algo, como he tenido oportunidad de comprobar con grandes profesores, que aquí también creo que se ha mencionado, el hacer que todo el mundo está hablando y empieza a hablar el profesor sin llamar la atención, simplemente hablando. Y empieza la gente a escuchar hasta que hay silencio absoluto. Si es un mal profesor, por eso les dije que una de las características que hay que, si no la tienes al 100,
educarla es hacer y ser capaz de abrir los ojos de quien te escucha. Y esa curiosidad hay que evocarla. Yo, cuando escribí el libro de neuroeducación, que ustedes algunos conocen, con ese atrevimiento de solo se puede aprender aquello que se ama, pongo un listado en ese capitulito, que cada capitulito no tiene más que 2 páginas, de los 10 aproximadamente puntos que yo creo que se pueden utilizar si efectivamente se hace un esfuerzo por reconstruir la preparación que tienen que tener fundamentalmente los maestros, reconstruir los estudios en las facultades de educación de los maestros en primaria, por supuesto que en secundaria y así sucesivamente. Y desde luego la curiosidad que es a que ustedes estén aquí conmigo hoy. La curiosidad es lo que lleva a crear conocimiento nuevo. Se lo dice a alguien de primera mano que ha pasado muchos años lidiando en la frontera del conocimiento, en esa Universidad de Oxford, en una habitación pequeñita y oscura, con un monoresus, registrando la actividad de una sola neurona y correlacionándola con la conducta del animal, desde el hambre hasta la saciedad. Experimentos en la punta, el pico de la ola de lo que entonces aquello era, que no se podía sostener el disparo de una neurona en el animal vivo más allá de 1 minuto. 8, 6, 5, 4 horas. Y entusiasmarte hasta poder llegar a pelearte con tu mujer. Que significa a pelearte con tu mujer porque no has respetado la Nochebuena o quizá la Navidad. Es absorbente. Quiero decir con esto, la investigación científica. No se puede ser investigador si no se es enormemente curioso. Que te lleve esa curiosidad hasta lo profundamente desconocido. Esa excelsitud de sentirte que eres el primero, como Cristóbal Colón, de poder ver la tierra nueva. A eso no me refiero solo en este caso a la curiosidad o a la investigación de la ciencia, el científico. Me da igual la humanística, todo lo que sea investigar en ese terreno es y requiere la curiosidad que te mantenga la persecución de aquello. En definitiva, lo que trato de decirles es que la curiosidad es lo que lleva a la investigación. Y me da igual la audiencia, sean catedráticos o sean profesores de primaria o sean de familia. La investigación es la base, por ser del conocimiento nuevo, que debe ser mimada, acariciada, potenciada en una universidad. No hay como tantas universidades que no hacen investigación. Eso no es una universidad. La universidad es la unidad que vertebra la diversidad del conocimiento. De ahí universidad. Y eso es importante. Charles Sherrington, apelando a la autoridad, Premio Nobel de Medicina, amigo relativo del anatómico nuestro, de Ramón y Cajal, le llamó precisamente la curiosidad sagrada, definiéndola como la antorcha que nos ilumina un camino que no existe, no que está ahí y que iluminándolo lo podemos ver, no, creándolo, porque esos caminos no existen, los creamos nosotros. Tantos, apelando de nuevo a la autoridad, lo dijeron, entre ellos, fijaos bien, Ortega y Gasset. Pues bien, lo que trato de decir con todo esto es que empezamos a tener problemas cuando nos acercamos al cerebro, y esto crea confusiones. Hay una curiosidad que es la perceptivo diversificada, que tiene las redes neuronales que empezamos a conocer, que justifican que su actividad nos haga curiosos en el sentido, por ejemplo, sensorial de la jirafa. Pero hemos visto que la curiosidad que se requiere para la investigación o para el estudio, que es una curiosidad ejecutiva,
requiere otras redes neuronales. Es lo que llamamos la curiosidad, sí, ejecutiva, epistémico-específica, epistemos o episteme, conocimiento. Es redes neuronales distintas. Es decir, el cerebro de simple tiene bien poco y es tan enormemente plástico que cambia sus estructuras. El mismo pensamiento puedo tener yo que Carlos, que aquel o aquella, y lo construyo por vías diferentes en los sistemas distributivos de la corteza cerebral de mi cerebro. Cosas que se conocen muy mal a la hora de cuando se programa algo que va por la vía fija y firme. En cualquier caso, ¿qué es la atención? ¿Estáis para aguantar todavía 10 minutos más? Porque si no cortamos y pasamos rápidamente a discutir. No, perdón, a dialogar. ¿Me dais esos 15, no? Bien. Pues entonces hablemos un poquito de la atención. ¿Qué es la atención? Pues la atención, así descrita malamente, podría ser la repetición de lo que os he dicho de la jirafa. Es decir, prestáis la atención automáticamente con ese mecanismo de curiosidad. La curiosidad es lo que pone en marcha la atención. Y la atención es las puertas que al abrirse se pone en marcha la maquinaria de aprender y memorizar. Poca gente sabe realmente cuando se habla de lo que es aprender y memorizar. Bueno, sí, lo primario sin aprenderlo ni memorizarlo, pues es comer y beber y... No, lo primario siempre aprender y memorizar. Aprende mal y vivirás bien corto, sea en la selva o sea en la sociedad. Aprender es el proceso básico, primario. Por eso esos dos antecedentes que son la curiosidad y después la atención. No puedo, ni tengo tiempo, ni quiero, porque sería muy complicado hablarles de la atención y es el proceso. Solo sinópticamente decirles que la atención no es un proceso como vosotros pensáis, algunos, que efectivamente es continuo y que es algo que me permite continuamente estar viendo lo que estoy viendo. No, los procesos de aquí arriba son cámaras fotográficas que duran entre 65 y 250 milésimas de segundo y luego conjuntadas te hacen ser consciente de un proceso continuo que no es como tal. Es como los fotogramas del cine, que son fotogramas estáticos y te los ponen a la velocidad que te hace ver esa realidad que como tal no existe más que la que produce la propia máquina. Si os he dicho que hay dos, la perceptiva y el epistémico de curiosidad, no os cuento en la atención. En la atención hay muchas redes neuronales que son el sustrato diferente de muchos tipos de atención. Cuando os despertáis, nos despertamos por la mañana, la atención base que tenemos pues es la suficiente para andar por allí sin tropezar. Pero como hay un león allí escondido, tal y cual, lo miramos y dices, buenos días, y sigues pasando, no te enteras. No eres crítico con aquello. Mientras que hay una atención de alerta que cuando eso está sostenido por redes neuronales que son distintas a cuando tú vas a esperar a tu chico o a tu chica a la plataforma del aeropuerto o del tren y que te permite ver su cara entre cientos, pero vamos, en apenas 1 minuto o 2 minutos. Fijaos lo que lleváis dentro, las expectativas que tenéis inmediatamente es nada más estar con tu chico o tu chica, en fin, placer detrás de todo aquello. Y eso agudiza el ingenio, como decía Don Quijote. Es decir, te pone muy alerta. Te pone muy... No, esta es la orientativa, la de alerta es la que tenía que decir antes. Cuando vosotros os levantáis y salís a la calle, puede haber un perro dispuesto a daros un bocado. Bien, pues hay una red neuronal que es la atención de alerta que te hace estar pendiente y fijo de los movimientos del animal, porque te la juegas, evidentemente. De nuevo, redes neuronales distintas. La orientativa ya os la he dicho, que es la de esperar a vuestro chico. La ejecutiva es distinta a las redes neuronales, que nos llevaría tiempo estudiarla, que significa aquellas que nos permiten perseguir un problema hasta su resolución, si es que se puede llegar a la resolución.
Las grandes resoluciones de los grandes problemas de la matemática y de la física no se resuelven así como así, siempre se resuelven a saltos. Eso significa una atención que precisamente es holística, una atención que es inconsciente. No eres consciente. Tú, en el desarrollo matemático, llegas a un punto y dices, ¿y ahora cómo? Y preguntas y ves la literatura y no hay más, y no continúas, porque no puedes. Los grandes resoluciones han venido porque tu trabajo, sobre todo el derecho, está trabajando constantemente de un modo inconsciente, aunque tú no lo sepas. Me estoy refiriendo a tantas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, como buen ejemplo y bonito, pues el de Arquímedes. Vosotros todos lo sabéis, no es un cuento. Eso ya Vitruvio en el 2100 ya lo describió bastante bien de los manuscritos que tenía originales, el gran arquitecto, que fue cuando le dijo el rey Hierón: mira la corona que me ha hecho el orfebre, le di la cantidad correcta de oro y me ha venido el chivatazo de que posiblemente ha puesto un poquito de plata para quedarse con el oro. Y yo quisiera que tú me dijeras si eso es verdad. Dice: Majestad, mañana por la mañana. Tú no puedes tocar la corona, no puedes rasparla, no puedes hacer nada, porque es sagrada. Y supongo que Arquímedes lo miró como diciendo: pues lo has dejado todo arreglado, tío. Y efectivamente, dio las vueltas, ya llevaba, según registros, 300 inventos hechos. Luego era de un prestigio brutal, era el inventor del reino. Y entonces, pues todo, y venga, y se olvidó. No pudo, y se olvidó. Y efectivamente, por lo visto, pasaron meses hasta aquello que está descrito en plan anecdótico de cuando se metió en la charca aquella del agua, en fin, bien delimitada, y cuando se mete ve que se desplaza el volumen. Y dijo: si yo tengo un volumen, el oro lo tiene específico y fuera diferente de la plata, ¡ya está! ¡Eureka! Lo conseguí. Y salió un desnudo por las calles corriendo, diciendo que aquello lo había conseguido. Y efectivamente, con poca matemática lo consiguió muy claramente. Esas son las ideas geniales, las creativas, no las que son innovadoras. Después de crear algo se innova lo que te dé la gana, cambiando A, cambiando B, pero la matriz, que es la creación, eso es lo que requiere ese pensamiento holístico, creativo. Y finalmente la atención, que tenemos problemas con ella, y en los niños, es la digital, la de Internet. ¿Problemas? Porque compite con la ejecutiva, compite con la que requiere el estudio. Y esa rapidez es lo que hace que se creen problemas. Pero antes me habéis dado 15 minutos, no he echado más que 5 o 6 o 10. Y palabra que termino ya está. Tiempos atencionales. Os dije que os hablaría de los tiempos atencionales. Miren, nosotros, el tiempo atencional se entiende como la capacidad máxima de prestar una atención completa que alcance el máximo de rendimiento mental. Y eso es por lo que os decía antes, que tenéis algunos ya los ojos como los de los cocodrilos, entre la conferencia de antes y ya no te cuento nada a la mía. Cansados, y por tanto el proceso atencional no resiste. Y como los cocodrilos, a menos que os ponga como si os pusiera un palito aquí y estáis con los ojos bien abiertos, ¿qué te crees tú que no sé yo lo que hay detrás? Y en los niños ni te cuento. Entonces la cuestión está en que sabemos hoy que un tiempo atencional viene a estar alrededor completo en un ser humano, bien cogido, no como estudiante, sino en la población en general, está entre los 10 y los 20 minutos. No es baladí. De ahí lo que sabéis que en las grandes universidades, pues los cursos que hacen, los MOOC, que es como decía los MOOC. Ya un maestro o alguien de allí, que yo lo estaba en primera fila y le vi la cara que no entendía. Digo, los MOOC. Digo, la MOOC. Y dice, los MOOC. Digo, eso. Hoy no habría necesidad de decir eso, es más que evidente. Los Massive Open Online Courses. 10 minutos.
Yo me ufano, pero no tanto, os lo juro. A mí se me ha grabado un MOOC con la plataforma de la Universidad de Harvard y efectivamente fueron 10 minutos. Porque yo, ignorante, cuando me lo hicieron hace ya un relativo tiempo, pues dije, y luego un descansito y otros 10 minutos. Y dicen, no, 10 minutos. Y efectivamente fue 10 minutos. Y para hacerme un poco feliz, pues me fueron grabando, que yo creo que ni tenían la máquina en marcha, por el pasillo, dando paseo, como para hacerme que aquello fuera. Pero en fin, en definitiva, hay algunos estudios que ya en estudiantes, profesores, motivados, dura ese proceso atencional pleno 40 minutos. Por tanto, no lo sabemos, pero es claro, como yo lo he observado. Cuando entras a un seminario, y he hecho absolutamente ese ejercicio de voluntad de mirar 80 estudiantes muy motivados, con todos, puesto que era un seminario para luego ser aplicado en la asignatura, como cogen el papel y el lápiz y empiezan a escribir atentos y toman notas. Y como efectivamente al cabo de los 30 minutos el boli se cae. 35 minutos más gente se le cae el boli. Y a los 40 minutos de mi reloj, todos muy atentos. Pero el boli caído y ni una nota. ¿Qué quiere decir? Habían cerrado la máquina. Lo que yo, cuando he dicho públicamente que deben terminarse en la docencia las clases seguidas, y evidentemente no refiere tanto a primaria o a secundaria que te interrumpen cada 10 minutos, es distinto. Yo me refería a la universidad, yo fundamentalmente soy de universidad, me refería fundamentalmente, insisto, a los estudiantes que entran a la clase a las 8:30 de la mañana y salen a las 2:30 de la tarde. Una detrás de otra de 50 minutos y solo 10 minutos de descanso. No debemos prestar atención a decir, nunca más ya, sabiendo además lo importante, que os lo voy a decir para que os marchéis con algo nuevo, que efectivamente, posiblemente, los tiempos atencionales dentro de muy poco para medicina o ingeniería o arte o abogacía serán distintos, porque las materias requerirán aspectos cognitivos distintos y esos focos atencionales distintos. Pero en cualquier caso, si queremos seguir como estamos haciendo, con clases de 50 minutos, en esos contextos, una regla de oro. Yo la practico inconscientemente, eso es verdad. Esos 10, 20 minutos, un paroncito cognitivo que significa introducir una anécdota, introducir un chiste, introducir algo que rompa la dinámica de lo que estás enseñando. Cambian el chip de 1 minuto a 2 minutos máximo. Y hay estudios de test que nos demuestran que esa rotura hace que cometan después menos errores atencionales. De modo que no sostener más allá el discurso de los que yo os vengo a decir. Ya os digo, la cuestión de los tiempos atencionales es evidente que es muy variable por razones más que claras, que son el tema, si es realmente interesante o no para el que está escuchando. La preparación, tanto de estudiante como de profesor, que es el que está impartiendo la clase. Que se trate de un niño, es decir, del desarrollo, o de una persona mayor, también interesante. Y en cualquier caso, por supuesto, la calidad, fundamentalmente, del profesor que enseña. Os decía 2 palabras, y va a ser 2 palabras de la atención digital. Los niños cada vez más ven y a edades más tempranas Internet. Internet requiere rapidez atencional, es decir, cambiar las páginas, cambiar de foco, cambiar de lo que te interesa ver. Eso crea un hábito y creemos, todavía no está eso seguro, de que hay una red neuronal que subyace a esos focos atencionales muy rápidos. Lo que sí tenemos claro es que contrastan con el requerimiento de focos atencionales lentos, que son los del estudio, los ejecutivos. Y que eso da lugar, si ya nos metemos con las redes sociales, a que existan niños impulsivos. Mirar con las redes sociales, ¿qué os voy a enseñar yo? Los niños aprenden a construir seres inhumanos, seres dimensionales
en dos dimensiones. Cuando van luego a la realidad es de bofetada y entra la agresión y entra la frustración. Y ahí lo tenéis como algo cotidiano. En el foco atencional, los que deis clase podéis experimentarlo a niños de secundaria. Hay unos estudios muy bonitos en que se ve que tener solo el móvil de ese estudiante, aún apagado encima de la mesa, hace que pierda su atención al profesor, porque de vez en cuando no puede evitar mirarlo. Es adictivo. Eso está destrozando un poco la situación porque, insisto, crea además el problema de niños impulsivos, que es lo que sabéis, el gran problema que tenemos con muchos niños, que no hay manera de que se haga un buen diagnóstico. De 640 casos diagnosticados de niños hiperactivos y incapacidad de atención, desatención, solo 34 han tenido realmente el justificante de que se trata del síndrome de atención, Hyperactivity Disorder, de Attentional Deficit. Solo 34. El resto es educacional, el resto forma parte. Me refiero cuando digo el propio proceso, porque el proceso tiene un origen cerebral, si es el proceso que refiere a algo que he investigado hace muchos años. Y que, modestia aparte, precisamente, voy a ser inmodesto, yo fui el primero en la literatura. Fue publicado en la revista esta que os digo más prestigiosa del mundo, Science, demostrando que la vía neuronal mesocortical, su déficit en la corteza prefrontal, produce hiperactividad y desatención. ¿Sí? Así es. En fin, inmodesto que es uno. En cualquier caso, en estos niños hay menor atención ejecutiva, menor capacidad en la toma de decisiones, menor capacidad empática y, desde luego, mayor impulsividad. Hoy estamos teniendo conciencia de ello. Hoy se está intentando, con algunos nuevos libros que analizan lo que es la dinámica de la tecnología en su aplicabilidad del colegio, importante. Y como os decía, a medida que caminamos muy bien en un sentido y se infiltran mitos o como la tecnología se mete dentro de nuestros mundos, no sabiendo ni discriminando hasta qué punto aquello es verdadero valor, o son valores crematísticos, o son valores para poder sacar del propio colegio el poder decir: nosotros no tenemos ordenadores, tenemos el P263842, que va más rápido que la luz. En definitiva, muchísimas gracias. Sí, si voleu fer alguna pregunta, ara sembla que el micro funciona. Si se hace que no sea muy larga, porque mi foco atencional ya se viene abajo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía 4 o 5 preguntas. ¿4 o 5? Pero bueno, haré una. Bien, bien. ¿A qué edad creo que es conveniente aprender a leer? Y, Ya son 2. Bueno, y si hay una metodología ideal que se pueda usar de manera general para toda un aula, o algo ¿Para qué? ¿Para qué? que se usara para toda un aula, o habría que usar métodos diferentes dependiendo del alumno, que bueno, visto las ratios que hay, es un poco... Bueno, le hago matices. Primera pregunta: ¿a qué edad hay que empezar a leer? Eso ha sido el gran problema y usted lo sabe. ¿Se empieza a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7? Entre nosotros existe la cultura de cuanto antes mejor. Y el orgullo con que vas tú a la vecina o al vecino y dices: mi niño, vaya, con 4 años ya sabe leer.
y te dice el otro vecino, pues el mío no, o la propia vecina, pues el mío tampoco. Pues vaya, ¿qué pasa con tu colegio? Ve y protesta. Bueno, todo eso se tiene que estar resolviendo. Ahora recientemente he estado en el Mundial de Educación y tuve la oportunidad de estar con el ministro finlandés de Educación, estuvimos hablando y tal, y no sé qué. Que sabéis que en Finlandia se comienza a leer a los 7 años. La cuestión es la siguiente. La lectura, que os dije hablando muy rápidamente, que tiene y se aprovecha de los circuitos del lenguaje, fundamentalmente el salto de grafema a fonema, que es fundamental, y cuando no lo es y el fonema se estropea, viene el problema que sabemos que viene. Bueno, en cualquier caso, existen ahí 3 estructuras fundamentales cuyos circuitos empezamos a conocer, que es el área 39, el área 40 y el área 22 de Brodmann. Giro angular, giro supramarginal, giro temporal posterior del corteza temporal superior. Hoy sabemos que en lectura grafema-fonema es fundamental. Hoy sabemos que al menos en el angular, y eso es suficiente para el resto, tienen la madurez de la completa sinaptología, el contacto de las neuronas. Y la mielinización, que significa la envoltura de esa vainita que hace aislarse la corriente eléctrica entre las neuronas, no antes de los 6 años. Por tanto, no debiéramos comenzar a enseñar a leer antes de esa edad. ¿Que hay niños que pueden aprender a leer a los 4 años? Sí. ¿Y a los 5? Claro. Algunos con sufrimiento. A menos que, como ciertos colegios, y he conocido el número 1 y el número 2, lo instrumenten a la edad que comprueban las capacidades espontáneas que tiene el niño. Pero en la clase común, en donde hay de todo en la maduración, puesto que es diversa, habría que empezar a los 6, 7 años, y no antes, si queremos empezar con lo que también se ha dicho por aquí, enseñando con alegría. Yo sostengo que no se puede sostener sin placer, sin disfrute, todo lo que sea un proceso abstracto, todo lo que sean las ideas, todo lo que sean los conceptos. Imposible hacerlo bien. ¿Pueden reclutar otras áreas para ayudarse a los 4 años con sufrimiento, puesto que no lo entiende bien, pero repetido hasta el infinito lo pueden copiar? Claro que sí. Pero no es eso lo que pretendemos con el conocimiento de la neuroeducación. Por tanto, la edad es a los 7 años. Ejemplos en el mundo, y usted alguien sacaría aquí decir, pero hombre, no me diga usted eso, porque hay niños, como el caso de John Stuart Mill, el utilitarista en filosofía, que aprendió a leer a los 3 años y a los 7 años había leído en griego clásico a Aristóteles y a Platón. Pero oiga, mire usted, ese puede ser un caballo hermoso y veloz, pero los demás somos bastante burrietes. Y en ese contexto es evidente que tenemos que acudir al conocimiento de lo que nos da la neurociencia para poder ver que con solo 3 semanas de aprender, cuando las áreas del cerebro, más que áreas, ya no se habla de áreas, pero en definitiva, de esto porque esto que les he mencionado son las áreas de Brodmann, en definitiva, lo que corresponde como redes neuronales no ha madurado. Eso lo aporta la neuroeducación, es decir, dar fundamento a lo que es importante. Vamos, creo que he contestado a su pregunta. En el colegio, ¿el ordenador es importante? Por supuesto. Las tecnologías son importantes, por supuesto. Pero no permita usted que su niño de usted, antes de los 4 años, toque ni una tableta. Yo sostengo que a los niños pequeños hay que enseñarles en la naturaleza. Tienen que aprender y memorizar. No en la bidimensionalidad, sino en los colegios, sea preschool o sea en primaria, que puedan salir fuera y puedan aprender de lo que es una flor. Una flor para un niño de 3 o 4 años no es nada parecido a lo que asoma en una pantalla. Porque una flor huele. Una flor, si es joven,
o una hoja difiere en el tacto a lo que es la otra, a lo que es cuando está vieja, cuando está joven, cuando está desde lo aterciopelado que existe cuando es joven, hasta lo que es crepitar cuando la rompes cuando es vieja. El mundo sensorial es lo que crea luego la capacidad de hacer buenos abstractos. Si hubiéramos tenido tiempo, les hubiese dicho efectivamente que Cajal, Dios mío, que Platón estaba completamente equivocado, siendo un genio como lo fue. Solo con la capacidad de poder estar en contacto con el mundo sensorial podemos, nuestro cerebro, codificado para eso, construir lo que no está en el mundo sensorial. Y Platón creía que era inmortal, espiritual. Si Platón o yo estuviese aquí, yo le enseñaría cómo se construye en el paso convergente y divergente de las áreas de asociación que codifican para lo que vemos en las formas y en el color también, cómo se construye en paralelo ese mundo que es el de los abstractos, que es esa idea de caballo que tengo en mi cabeza, distinta precisamente por los cuales de lo que tienen ustedes, que no existe en el mundo. En el mundo existen los concretos, ese caballo bajito, grande, que mal huele, que bien huele, que tiene un cuello hermoso, es decir, 180 tipos diferentes. En mi cabeza no, hay un troquel, que es lo que hace que a todos, distintos sensorialmente, les llame caballos. Eso no lo sabía Platón en los términos del cerebro. Hoy la neurociencia nos dice que todo en ese contexto es nosotros como continuación del proceso evolutivo. Yo creo que conocer eso en profundidad nos llevará a una mejor verdad, alejado de creencias, alejado de lo que realmente es ese concepto sobrenatural no aprehensible. Si ustedes me lo respetan, muchas gracias.